Muy bien, continuamos entonces con la clase para revisar el proceso de producción, almacén e inventarios. Ya vimos todo lo que es la parte del proceso de producción en términos de lo que es la planificación del mismo y el flujo pues, de productos de materia prima, conversión a proceso y el pase a productos terminados. Volvemos a compartir la pantalla para continuar viendo la presentación. Cuando nos referimos a los formularios, nos estamos refiriendo a un formulario, según lo veíamos en sistemas y procedimientos, es la base para la preparación de un documento. Es decir, el formulario es el instrumento o la herramienta a través de la cual es posible la captura de los datos para plasmar en esa herramienta esos datos y convertirlo en un documento. Entonces, cuando hablamos de la documentación de este proceso productivo, pues surgen estos formularios que ya hemos dicho, pues no necesariamente son los que vas a conseguir en cualquier empresa, porque bueno, la empresa puede adaptar o puede considerar de acuerdo con sus necesidades, de acuerdo con sus requerimientos, pues la documentación. Sin embargo, es muy importante que desde el punto de vista de control deben generarse los documentos que permitan dar demostración de estos procesos. Recordemos que en este caso, ¿verdad? Estamos hablando en este proceso justamente de consumos de inventario. Es decir, cómo nosotros podemos demostrar que hemos consumido un inventario determinado. Bueno, a través de lo que he preparado para documentar la producción, ¿verdad? Porque generalmente la materia prima, ¿para qué la utilizo? Bueno, para fabricar un producto. Entonces, si yo tengo materias primas y esas existencias las controlo debidamente, pues tengo que llevar adelante un sistema que me permita generar documentos que prueben, eh, que prueben pues la manera como se utilizaron esas materias primas. Y luego pues las salidas de inventario, pues de producto en proceso a producto terminado, que nos permitan también dejar ver que esa materia prima que se fabricó, perdón, que se transformó, se convirtió en una cantidad determinada de producto terminado. Entonces acá tenemos pues la orden de producción, que ya dijimos es el documento que pues desencadena el proceso. Es una orden, ¿verdad? Ahí viene, lo tiene bien claro en su nombre. Cuando se planifica la producción, entonces se determina, bueno, vamos a colocar las órdenes de producción tales y tales. Es decir, vamos a mandar a fabricar 300.000 unidades del producto X y 100.000 unidades del producto Y. Entonces armamos dos órdenes de producción, una para fabricar el producto X y una para fabricar el producto Y. Cuando se coloca una orden de producción, esa orden de producción entonces ya lleva o genera o desencadena una serie de elementos que son fundamentales. O sea, si yo voy a fabricar 300.000 unidades del producto tal, bueno, yo sé que para fabricar, en el caso nuestro, que hacemos envases de plástico, bueno, para yo fabricar 300.000 unidades del producto tal, yo necesito 12.000 kilos de resina, es decir, de materia prima
para el plástico, ¿verdad? Entonces, ya la cantidad de productos que nosotros ordenamos fabricar en una orden de producción desencadena las necesidades o las solicitudes que yo debo hacer de requerimientos de productos, de materia prima, en este caso. ¿Por qué? Bueno, porque yo sé que para fabricar el producto tal necesito la materia prima A, la materia prima B, la materia prima C, en cantidades por producto de tantos y tantos y tantos gramos o kilos, según sea el caso. Entonces, simplemente con una multiplicación, bueno, si voy a fabricar 300.000 unidades del producto y necesito 10 gramos por cada una, bueno, ya sabemos allí que necesito 3 millones de gramos, ¿verdad? Es decir, que eso me da la base para solicitar o hacer la requisición de materiales. Cuando en planta ya reciben una orden de producción, entonces lo que hacen es solicitan al almacén de materias primas las cantidades de materiales que necesitamos para fabricar esa orden de producción. ¿Qué ocurre en este momento? Cuando estos materiales se despachan del almacén de materias primas hacia la planta, se transfiere contablemente, ¿verdad?, esos materiales del inventario de materias primas al inventario de productos en proceso. Porque todo ese material ya no está disponible como materia prima, sino que ha sido comprometido para fabricar una orden de producción. Luego, pues tenemos una lista de operaciones. En el caso nuestro, que hacemos, como les indico, envases y tapas de plástico, pues nuestro proceso es un proceso desde el punto de vista tecnológico bastante avanzado en función de las máquinas que utilizamos. Sin embargo, bueno, son dos grandes líneas de producción que nosotros tenemos. Una por la cual fabricamos los envases, que es el soplado. El soplado implica que una cantidad de resina plástica se calienta a unas altas temperaturas y dentro de la máquina pues se pasa esa manga que se forma derretida hacia un molde, y cuando eso está dentro del molde, el molde recibe un soplo, es decir, se sopla aire dentro del molde, y al soplar eso es como inflar un globo. Solo que entonces esa resina, que tiene unas características y unos parámetros de resistencia, pues se pega de los lados del molde y se forma el envase. E inmediatamente ese envase se forma, pues se enfría para que pueda despegarse del molde, y ya pues eso es la fabricación del producto en términos de proceso, es decir, soplar una cantidad determinada de plástico derretido dentro de un molde para que tome la forma de ese molde. Pero antes de haber pasado esa resina por el proceso de calentamiento, pues si yo quería que ese envase no fuese blanco, sino que fuese rojo, yo tenía que hacer una mezcla y ponerle un poquito de colorante a la resina para que los envases salieran rojos, o salieran amarillos o azules. Entonces, hay un proceso de mezcla, un proceso de soplado, y luego pues la misma máquina le quita el exceso de lo que queda pues en el envase, que es lo que llaman la rebarba, y pues todo eso ocurre dentro de una máquina que prácticamente nadie toca, sino que una vez que el envase sale, las operarias toman esos envases y los van empacando en bolsas según sea la presentación del producto. Entonces, eso toca lo que son la lista de operaciones. Si nos vamos más o menos a lo que sería, hace un rato les hablaba de hacer un pasticho, bueno,
Usted para hacer un pasticho necesita hacer primero esto, después esto, después esto, después esto. O sea, tiene una lista de pasos o de operaciones que hay que ejecutar para poder hacer y tener un producto terminado, que en ese caso sería un pasticho. Por supuesto, como estamos hablando de productos, necesitamos que estén debidamente identificados, es decir, que yo debo diseñar una estructura de codificación para identificar el producto y tener pues los códigos establecidos, pues que en la actualidad pues todo esto se hace con códigos de barra, ¿verdad? Usted imprime un código de barra, lo pega al paquete del producto y eso le permite leer con un terminal pues el código de barra y ahí determinar cómo está identificado ese producto. Pero también sirve que usted agarre una papeleta y la llene a mano y escriba, bueno, esto lo fabricó fulanito de tal, aunque en el turno tal, es el producto tal, y le pegue eso con la mano. Por supuesto que eso va a depender de la sofisticación que usted tenga dentro del sistema y las herramientas con las que cuente. Pero hágalo a mano o hágalo con una supercomputadora, pues lo importante es que usted pueda tener un adecuado control de lo que está fabricando y que eso que sale del proceso de fabricación esté debidamente identificado y con las características y los requerimientos necesarios para satisfacer a ese cliente que lo está esperando. Por supuesto, entonces, que intervienen las personas y esas personas ejecutan tareas y esas tareas están asociadas a costos. Entonces, bueno, si yo tengo dentro de ese proceso una operaria que es la que toma los envases y los pone en una bolsa, pero también tengo una inspectora que es la que viene y revisa cómo está quedando ese producto, pues todo eso forma parte de las tareas que se deben ejecutar para que el producto pueda estar disponible para la venta. Entonces forman parte del costo y por tanto deben ser controlados. Y deben ser debidamente parametrizados y pues cuantificados desde el punto de vista financiero, y de eso pues se encarga la unidad de contabilidad de costos o la unidad de contraloría o la unidad de contabilidad según sea el caso. Esos pues son algunos de los formularios que intervienen en este proceso y yo les indico cómo ya se los vuelvo a indicar, ¿verdad? Depende también de las necesidades y de los requerimientos que cada entidad tenga. La manera de reportar este proceso, de generar reportes en este proceso, tiene que ver con los reportes de producto terminado. O sea, el listado de producto terminado sería como la principal salida, porque yo estoy fabricando un producto. Entonces, en este proceso de manufactura, de transformación de materias primas en productos terminados, pues la principal salida es el reporte de producto terminado. Ahora, ¿contra qué yo debería comparar? Se supone que contra lo planificado. Entonces, si yo había planificado fabricar un X cantidad de productos, según tantas órdenes de producción que coloqué, entonces cuando tengo un listado de productos terminados, yo simplemente tengo que comparar qué tan eficiente fui en términos de que hayamos procesado todo lo que habíamos planificado. Por otra parte, debo controlar el uso real de la mano de obra y la maquinaria contra la capacidad disponible. Ahorita. Profe, disculpe, ¿ese lo compararía entonces con la orden de producción? Sí, con la planificación de la producción que está en la orden. O sea, parte de la orden de las órdenes de producción son el producto de la planificación de la producción. Si yo planifiqué hacer o colocar 4 órdenes de producción, bueno, esas 4 órdenes de producción son las que me van a dar el parámetro que voy a alcanzar. Entonces, cuando tengo la fabricación terminada, comparo contra cada orden de producción que en su conjunto conforman la planificación de la producción. ¿Ok? Profesor, permiso. Sí. Entonces me imagino que sería una comparación entre el teórico y el real,
y ahí se vería si hay un faltante o todo salió en orden o si hay un mínimo máximo que tiene la empresa, porque, bueno, por entendido, la producción nunca es exacta, sino que hay un margen como de diferencia que es menor, pues. Correcto, claro. Puede ser más o puede ser menos también, porque de repente a lo mejor tú optimizas el proceso y puedes tener un producto adicional. Por ejemplo, para comentarles el caso, pues sí, mi abuelita era costurera y todos mis tíos fueron criados pues porque mi abuelita era costurera. Y ella recibía costura de trajes, de fluxos, ¿verdad? Ajá, pero entonces ella optimizaba de tal manera el corte y hacía que de la cantidad de tela que ella recibía para fabricar, por ejemplo, no sé, 12 trajes, le quedaran medio metro de tela y con ese medio metro de tela a lo mejor le hacía un pantalón a un tío. ¿Eh? Pero ¿qué ocurre? En ese caso era un tema de optimización del proceso de corte, que si lo ves en una empresa, si tú, por ejemplo, logras reducir, en nuestro caso, por ejemplo, dentro de los parámetros de un envase, tú tienes más o menos 2, 3 gramos en el peso de un producto, y en ese más o menos puedes optimizar la cantidad de producto de materia prima, pues eso es válido, siempre y cuando estés dentro de los parámetros que tú estás ofreciendo para el cliente, porque bueno, eso es parte de la ética con la cual tú te desenvuelves. O sea, si tú ofreces un envase que pesa 55 gramos, más o menos 1 o 2 gramos, tú no puedes mandar un envase de 45 gramos, ¿verdad? Porque estás faltando a la ética, porque le estás vendiendo un envase con menos peso. Pero tampoco puedes mandarle un envase con 55, porque ahí estás faltándole a la ética, pero a la ética de la empresa, si tú eres el encargado de fabricar el producto. ¿Por qué? Bueno, porque estás consumiendo más de lo que necesitas y te estás consumiendo 3 gramos más por un producto que a la larga, cuando vas a ver, pues bueno, cada 20 envases tendrías un envase. ¿Ok? Entonces eso es importante revisarlo. Pero toca el tema de utilización, no solamente en este proceso, pues estamos hablando de todos los procesos, la optimización de los recursos es fundamental, porque en la medida que seamos eficientes, en esa medida nosotros tenemos, en la medida en la cual tengamos eficiencia en esos procesos, pues vamos a tener más recursos. Por favor. Me voy a hacer la loca. Por favor, ¿quién se va a hacer la loca? Silencio sus micrófonos, por favor. Ok, continuamos. Entonces, estos son algunos de los reportes del proceso. Por ejemplo, fíjense que todo está, de acuerdo con el modelo COSO, la manera, digamos, el sistema de costos más, digamos, el sistema de costos ideal sería el costo estándar. Y el costo estándar básicamente se fundamenta en procesos de comparación.
Es decir, yo tengo un estándar y mido la eficiencia en función de que consigo ese estándar. Por ejemplo, en el estándar del peso, como hablábamos hace un ratico. Si yo tengo un estándar de 50 gramos más o menos 2, pues bueno, cuando yo estoy en 53, en 54, en 55 gramos de peso, pues estoy fuera del estándar. Y eso me implica que yo tengo que analizar a ver qué está sucediendo. Ah, mira que los dosificadores de las máquinas están malos. Bueno, mosca, tienes que arreglarlos. ¿Por qué? Bueno, porque eso te está convirtiendo en un proceso ineficiente, porque estás gastando más del material que deberías gastar. Entonces, eso, pues, los reportes de estándares generalmente están sustentados en comparativos. Fíjense, entonces aquí dice utilización real de la mano de obra y la maquinaria comparada con la capacidad disponible. Yo iba a hacer un comentario en esto en relación a cómo están operando la mayoría de las empresas en Venezuela ahorita. Nosotros, por ejemplo, tenemos 30 máquinas de las cuales podemos prender en este momento 3 o 4. ¿Qué implica eso? Bueno, que estamos trabajando prácticamente al 10% de la capacidad instalada y disponible. Y eso, pues, desde el punto de vista de una administración sana, pues, evidentemente pone en riesgo a la actividad de la empresa, porque a esas máquinas pues hay que hacerles mantenimiento, hay que limpiarlas, al menos limpiarlas, ¿verdad? Hay que prenderlas de vez en cuando para que no pierdan condiciones. Y todo eso son costos que se los están absorbiendo los productos que saco en 2, 3 o 4 máquinas que estoy prendiendo por X cantidad de días al mes. Entonces, eso es esa revisión, ese análisis que se hace desde el punto de vista gerencial de esta utilización de los equipos y de cómo se están ejecutando los procesos es fundamental para llevar a cabo pues, una optimización de los costos y también pues, para la salud financiera de las empresas. Otro reporte pudiera ser fechas reales de terminación comparadas con fechas programadas. Fíjense, todo esto mide eficiencia. Si yo tenía programado terminar el X día y terminé 2 días antes, bueno, vamos a analizar por qué cosas ocurrieron para que fuésemos eficientes en ese proceso y redujéramos esos 2 días. O si por el contrario nos demoramos 2 o 3 días más, bueno, vamos a ver qué sucedió, por qué nos demoramos más, porque estamos incumpliendo con las fechas que hemos programado. Entonces, básicamente todos estos reportes se orientan a analizar las variaciones que puedan estar ocurriendo entre lo realmente sucedido en el proceso contra lo que debió ser el estándar para ver a qué se deben esas variaciones y en función del análisis que se haga de esas diferencias o de esas variaciones, tomar decisiones en función de mejorar el proceso o de implantar las cosas o los cambios que fuesen necesarios según ese análisis, ¿no? Un reporte importantísimo sería este, ¿verdad? El de productos rechazados y reprocesados. Productos rechazados tocan de una manera directa el tema de calidad y el reprocesamiento de un producto pues toca directamente el tema de costos. Entonces allí hay que poner atención, hay que poner la lupa, diríamos, para ver de qué forma nosotros estamos trabajando y qué factores están incidiendo para que haya un elevado número de rechazos o para que haya un reproceso de productos de manera significativa. Todo eso tiene incidencias en el costo. Desde el punto de vista de
de sistemas, ¿verdad? Nosotros nos conseguimos con el hecho de que entrada, proceso, salida, como todo sistema representado, pues bueno, en este proceso específico, las entradas provienen de los distintos departamentos que están interviniendo. Ya dijimos, el departamento de ventas me trae la información de los clientes, el departamento de logística me trae la información de lo que tengo en almacén disponible para materias primas, el departamento de compras me aporta en relación a qué tiempo me puede demorar traer una materia prima si es necesaria. El departamento de recursos humanos me dice, bueno, ¿qué tengo yo aquí disponible en términos de gente? Y todo eso me permite que preparar un plan de producción. Se despacha el material o la materia prima requerida, se controlan las horas y se controlan los suministros. Me refiero aquí a la mano de obra y aquí a los costos indirectos de fabricación. Y todo esto pasa por un proceso que sería la transformación de la materia prima en producto terminado. Cuando nosotros en la medida en la cual se va ejecutando ese proceso de transformación, pues a la par tienen que ejecutarse los debidos registros para dejar evidencia de todo esto que ha ocurrido en el proceso de transformación. Y a la salida, pues los productos van al almacén de productos terminados con la posibilidad de que exista un reproceso, es decir, un reingreso de productos al proceso de transformación para poder ser intervenidos y que tengan los estándares requeridos para pasar al departamento o al almacén. Por supuesto, todo esto debe ocurrir en medio de un entorno que afecta, en el cual está el personal, están las políticas, los procedimientos, los principios y la tecnología, que evidentemente toma un juego aquí o forma parte fundamental en este proceso. La tecnología que utilizamos para llevar a cabo, para ejecutar un proceso determinado, ¿no? Nos quedan 10 minutos de esta reunión. Como les dije, pues este proceso es largo. Nos queda ver ahora todo lo que es la parte de almacén, inventario, y evidentemente también la parte de control interno. Entonces no nos va a dar tiempo para ver eso hoy. Por lo tanto, el próximo miércoles estamos concluyendo con este tema y por tanto, bueno, los citaré de nuevo para vernos en esta plataforma y completar este tema, el tema del proceso de producción, almacén, inventarios. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tomar este tiempo restante para aclarar dudas, para hacer comentarios si ustedes lo consideran, si ustedes lo requieren. Y pues bueno, aprovechar este corto tiempo que nos queda para eso. Profe, entonces todo lo que acabamos de ver tiene que ver con el proceso de producción. Correcto. La próxima clase vamos a ver todo lo que es la parte logística, es decir, el manejo de los almacenes y el proceso del control de los inventarios, que sería la continuación de este proceso, porque ¿qué ocurre? Nosotros tenemos este proceso separado en dos partes. El proceso es producción, almacén, inventarios, pero no todas las empresas son manufactureras, es decir, no todas las empresas fabrican un producto. Por lo tanto, esto que nosotros vimos hoy
aplica para empresas manufactureras, en donde hay transformación de una materia prima en un producto terminado. Entonces, esta primera parte es para empresas manufactureras. La segunda parte, ¿verdad?, que es el almacén y manejo de inventarios, aplica para cualquier tipo de empresa en donde manejemos inventarios, no necesariamente las manufactureras. Entonces, allí vamos a ver que eso aplicaría pues para una empresa de comercialización, en donde compro y vendo y solamente tengo un almacén donde tengo productos disponibles para la venta. ¿Okay? Entonces, por eso está separado de esta manera. ¿Okay? ¿Algún aporte? ¿Alguien que quiera comentar acerca de su experiencia laboral? ¿O algún conocimiento que tenga de algún proceso productivo y quisiera compartirlo con nosotros? Estamos abiertos, nos quedan 6 minutos de esta reunión. Profesor, permiso. Sí, Una pregunta, más que un aporte es como una duda que tengo. dígame, Alfredo. Ajá. En caso tal, por ejemplo, póngase, yo soy la persona encargada del proceso productivo, pero no soy el encargado de hacer los informes. Y yo me doy cuenta que, por ejemplo, ponte el término normal de más o menos es 5 más o 5 menos. Y resulta que continuamente empiezan a faltar menos o a sobrar más en los procesos productivos. Es decir, cuando yo proceso el producto que está en proceso y lo termino, es mucho mayor o mucho menor a la cantidad esperada o que se estima. Si yo no soy el que hace el reporte, yo soy, ponte, un trabajador normal de la empresa, ¿qué puedo hacer en ese caso si las personas encargadas de hacer el reporte no lo notifican o no se importa, o sea, o no le dan importancia realmente a ese proceso? Obviamente que a nivel de análisis yo digo, si falta mucho es extraño y si sobra mucho también. Pero si la persona encargada o la persona de confianza no lo reporta, ¿qué puedo hacer yo como trabajador común o como espectador del proceso? Bueno, en un sistema de control interno sano, en donde hayan métodos o mecanismos apropiados de comunicación, pues la comunicación debería ser y la información debería estar disponible para cualquier instancia dentro de la entidad. Evidentemente que si se presume de un fraude, pues debería haber los medios para reportarlo. Es decir, debería haber la posibilidad de tener acceso a personal pues, de administración o de Contraloría que fuese informado del tema. Pero no necesariamente nos estamos refiriendo o no necesariamente en estos casos todo es un fraude. ¿Verdad? Pueden estar sucediendo situaciones que afectan los procesos y en teoría toda esa información debería ser puesta a la disposición de las personas responsables de tomar las decisiones. Por lo tanto, lo que estaría recomendado en ese caso, pues simplemente sería eso, informar. Informar porque si tú eres el responsable de ejecutar o de hacer un reporte, ese reporte tiene que llegar a manos de las personas interesadas, de las personas que toman las decisiones. Entonces, lo ideal sería eso, informarlo a los niveles apropiados para la toma de decisiones. Bien, como ya digo, o sea, dependiendo, por supuesto, de la gravedad del caso, porque si, por ejemplo, si hay una unidad de auditoría interna, también la unidad de auditoría interna pudiera ser o debería ser por excelencia la unidad en la cual se reportaran esas deficiencias. Pero
como te digo, pues si es porque estás presumiendo la existencia de un fraude, pues debería haber un ente superior al cual informar. Eso de manera confidencial. ¿Ves? La organización debería prever ese tipo de instancias al cual cualquier persona dentro de la estructura pudiera tener acceso para hacer ese tipo de planteamientos. ¿Ok? Ok, profesor, muchas gracias. Vale. ¿Alguien más? Bueno, entonces cerramos esta clase, primera parte pues del tema, y nos vemos el próximo miércoles, Dios mediante, en la mañana para la clase y en la tarde para la aplicación del examen, que estará disponible, como ya les indiqué, entre las 2 y las 6 de la tarde. Que tengan bonita semana, lo que queda de ella. Que disfruten de su fin de semana, cuídense mucho, cuídense del COVID. Y bueno, que Dios les bendiga.